Muy buenas, mis apreciados y amados del Señor, que me siguen a través de esta página social. Hoy estamos aquí donde me encuentro, en el Santo Sábado del Señor. Por eso es un privilegio poderte decir feliz sábado. Dios te bendiga y te conceda su bendición. Y quiero compartir un mensaje maravilloso en este santo día. Para nosotros es un privilegio gozarnos de lo que Dios manda en su palabra. Vosotros guardaréis pues mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, dice la palabra de Dios. Éxodo 31. Y como el tema dice así, a prueba de fuego, quiero compartirlo con un principio bíblico que dice, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor para el pecador, pero para los que se arrepienten y para los que reconocen que Dios es el creador y que guardamos sus mandamientos, ese fuego es fuego purificador. Fuego que santifica, purifica, transforma. El fuego es fuego consumidor para aquellos que no obedecen la verdad de Dios. Y ya luego le explicaré por qué. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, es un privilegio enorme y nos llena de gozo y felicidad poder disfrutar de este santo sábado y poder compartir tu palabra a través de esta señal de internet. Señor, bendice a la persona que va a escuchar este mensaje y que también pueda ser compartido. Y bendícenos, Señor, para hacer un canal de bendición. Toca mis labios con el carbón de tu altar para que lo que salga de mi boca no sea conforme a mi parecer, sino conforme a tu voluntad, porque es palabra de Jehová. Gracias, Señor, por este santo día. El día donde nos recuerda que usted es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador, el Padre amoroso y misericordioso. Bendice a la persona que lo va a escuchar y que tu Santo Espíritu sea el que me use para la gloria de mi Señor. Lo pido por los méritos santos de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la Biblia, a leer lo que dice el libro sagrado. Isaías capítulo 33. Dice el Señor allí, Isaías capítulo 33. Versículo 10 en adelante. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo, daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Y el versículo 13 es interesante porque mira lo que dice la palabra del Señor. Oíd, los que estáis lejos, lo que ha hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. O sea, este mensaje es para los que están lejos y para los que están cerca. Lejos son aquellos que no creen en Dios, a los incrédulos. Dios se va a manifestar con poder. Y los que estamos cerca, ¿en qué condición estamos? Porque recordemos que dice que Dios es fuego consumidor. Pero también puede ser fuego purificador. Porque los que hemos estado decididos a estar de parte de Dios y que aún tenemos cosas de las cuales nos tenemos que despojar, ese fuego santo nos limpia, nos purifica y nos hace idóneos de estar en la presencia de Dios.
Y el versículo 14 está hablando de su pueblo. En su pueblo hay trigo y hay cizaña. ¿Qué quieres tú ser? ¿Trigo o cizaña? Yo quiero ser trigo. Yo no quiero ser cizaña. Y por eso me gozo en la palabra de Dios, porque no va con rodeos, va directo al corazón. Los pecadores se asombraron en Sión. Sión es el pueblo de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ah, qué curioso, hay hipócritas en el pueblo de Dios. Y yo puedo ser el primero. Hipócritas. Y nos llama a que no seamos hipócritas, a que no seamos profanos, a que no seamos orgullosos, pretenciosos. A que no creamos que porque Dios es bueno, bondadoso y misericordioso, nos dé su bendición. Vuelvo y leo. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? A muchos de nosotros nos han enseñado que las llamas eternas es para los infieles. Pero eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿quién de nosotros morará con las llamas eternas? Y puede parecer curioso, pero sí, Dios es fuego consumidor. Y voy a relatar una historia que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 3. Y ya enseguida volvemos aquí al libro de Isaías capítulo 33. Porque a nosotros nos enseñaron de que las llamas son para los infieles y que muchos arderán en las llamas del infierno. Sí, también puede ser cierto. Porque es un infierno para el que no es fiel. Pero es una gran bendición para los que quieren y desean ser fieles a Dios. Vivir en ese fuego que purifica, santifica. En el libro de Daniel, capítulo 3, allí hay una manifestación poderosa. Y le animo, no voy a parafrasearlo y voy a contar un poquito la historia. Daniel, en el capítulo 2, le relata un sueño al rey Nabucodonosor. Y le muestra una gran imagen, una estatua de varios metales. De oro, plata, bronce, tierra, hierro y barro. Barro cocido. Y ellas tienen su significado, pero eso es otra historia. Ahora quiero compartir algo maravilloso, el por qué dice, ¿y quién morará con las llamas eternas? Después de que termine el relato, tú vas a decidir si quieres morar con las llamas eternas o quieres que esas mismas llamas te destruyan por la eternidad. Dice así. Entonces, Nabucodonosor se quedó asombrado de que Daniel le relatara la historia de este mundo a través de esa estatua. Nosotros ahora estamos en los dedos de los pies de esa estatua. Capítulo 11 de Daniel se está cumpliendo al pie de la letra. Esto es profecía. Y esto ocurrió allí, en el campo de Sinar, y va a volver a suceder en el tiempo del fin, con la ley dominical. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos. ¡Qué curioso! Va el múltiplo de 6. La marca de la bestia es el 666. Mandamientos de hombres, pensamientos de hombres, obras de hombres. Su anchura de 6 codos. Oiga, otros 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes,
los asistentes y los capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí está diciendo dedicación. ¡Qué astuto! ¡Qué astuto este rey! Porque con engaño llamó a la gente a una dedicación. No es lo mismo dedicación que adoración. Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Hay un poder político religioso llamado el papado, según Daniel capítulo 7. Está preocupado para que las familias tengan un día en comunión y disfruten con sus hijos, disfruten de la naturaleza, que la naturaleza tiene que descansar. Está preocupado por el medio ambiente. Está preocupado porque los obreros, los patrones no le dan un día de descanso a sus trabajadores para que estén con la familia. ¡Qué curioso! ¡Qué astuto es el enemigo! Sigue utilizando las mismas mañas que utilizó en el cielo, que utilizó en el tiempo del pasado y las va a volver a utilizar en el tiempo del fin. Y muchos de nosotros vamos a caer en la trampa, porque los argumentos sí suenan muy bonitos, pero ¿y por qué no hacemos lo que Dios manda en la palabra? Él lo hizo desde el comienzo, apartó un día para que la naturaleza tuviera descanso, los animales descansaran, tuvieran tiempo sus familias de disfrutar en familia en medio de la naturaleza. Pero el propósito es los decretos de las leyes dominicales. Allí llamó a un pueblo, a todos. No se quedó nadie sin que fuera invitado. A una, ¿cómo dice? A una dedicación. No a una adoración. Pero hay algo curioso. Y lo mismo está sucediendo hoy día en las iglesias. Aún en la iglesia que profesa ser la iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Todo el mundo. Esto se parece al mensaje de los 3 ángeles. Porque el Señor dice que hay que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblos. Aquí están haciendo lo mismo. Y el mismo mensaje es para el pueblo del tiempo del fin. Es el mismo mensaje. Y estamos muchos cayendo en la trampa por la negligencia de no estudiar la Biblia. Y después dicen: ay, ¿por qué me está sucediendo a mí esto? ¿Y por qué la iglesia anda envuelta en problemas? Porque la iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra profética, la misma palabra de Dios, dice que hay hipócritas y que hay cizaña dentro de la iglesia. Están dejando de entrar el mundo a la iglesia en el sistema de adoración. Dios ordena cómo se debe adorar a Dios en el día sábado. Y se está profanando el púlpito sagrado, contando historietas y cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. La música, con sonidos estridentes, alborotos, eso no lo manda Dios. Por eso, pongámosle cuidado a lo que dice el libro sagrado, porque esto no es un invento de este servidor, está escrito en la palabra de Dios. Y Dios quiere purificar un pueblo para ungirlo con el poder de lo alto, la unción tardía de la lluvia del Espíritu Santo. Dice así, versículo 5, 3:5 de Daniel. Escucha esto, esto es interesante, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. ¿Qué dice?
toda clase de instrumentos. Yo no sé a la iglesia por qué se le metió la idea de que llevando todos los instrumentos a la iglesia y brincar y palmetear y patalear como si estuvieran electrizados, eso es adorar a Dios y servir al Señor. Eso no lo dice la palabra de Dios. Elena de White en el libro La Música dice que eso entorpece la mente y que Dios no actúa de esa manera. Hay que ser reverentes y respetuosos. A Dios le gusta lo sagrado, lo humilde, lo sencillo. Instrumentos, toda clase de instrumentos. Hoy diríamos los platillos, las guitarras eléctricas, tantas cosas que pensamos que Dios se deleita de esos instrumentos. Y el problema no son los instrumentos, el problema es cómo se usan los instrumentos. Toda clase de instrumentos. Y escuche, dice Elena de White con referencia a esto, cuando ya la gente se cansó de escuchar esos sonidos estridentes, esos golpeteos, esos fuertes sonidos, la mente estaba entorpecida. Y cuando la mente está entorpecida, ¿sabe qué sucede? Que llega el enemigo de Dios y toma posesión de esas mentes atontadas, descuidadas y entorpecidas, y las coge a su control, bajo su dominio. Escuche. Y todo instrumento de música, os postréis. ¿Cómo decía antes? A la dedicación. Dedicación, aquí ya cambia la palabra porque la mente ya está entorpecida. Ahora ya dice Satanás, ahora son míos a través del rey Nabucodonosor, ahora ya son míos, ahora ya los tengo bajo mi control, bajo mi dominio. Y dice, os postréis y adoréis la estatua de oro. Os postréis y adoréis la estatua de oro. Qué tristeza que en la iglesia está sucediendo lo mismo. Se están dejando arrullar por la música que en el cielo es sencilla, agradable, bonita. Y pensamos que con hacer esos ruidos estridentes en la iglesia, honramos y glorificamos el nombre de Dios. Querido hermano adventista que me escucha, debemos tener mucho cuidado con la música que se introduce en la iglesia, porque si somos un pueblo que se está preparando para el glorioso encuentro con Cristo Jesús cuando venga en gloria y majestad, debemos de ser humildes de corazón y ofrecerle a Dios lo mejor, lo sagrado, lo excelso, lo puro, lo santo. En la palabra de Dios dice claramente cómo adorar a Dios. Hay un libro precioso que se llama La Música, de Elena G. de White. Les animo a que lean ese libro. Recuerdo que en el tiempo que estuve colportando en mi país, en Colombia, asistí a una campaña evangelística. No voy a dar el nombre ni la ciudad ni nada de eso para no comprometer a nadie. Pero los temas poderosos, predicados con la palabra de Dios, solo la palabra era que estaba siendo compartida allí, pero la música, qué desastre de música. Y le digo yo al pastor, mire, yo soy soy un colportor, he venido aquí para compartir el mensaje en esta ciudad, en este pueblo, y donde el Señor permita que lleguemos. El mensaje poderoso, pastor, me encantó el mensaje, está poderosísimo, pero la música no va acorde con el mensaje. Perdóneme que se lo diga en el nombre del Señor, la música no va acorde. Y se quedó mirándome el pastor como quien dice, ¿y este quién es? Si aquí yo soy el pastor. Pero no, el pastor fue muy humilde, me dice, tiene razón mi hermano, tienes toda la razón.
voy a hablar y para mañana esto va a cambiar en el nombre del Señor. Y sí, le doy gracias a Dios porque este pastor supo reconocer que la música no era adecuada. Al Señor, a Dios no le gusta la música estridente. Y si los jóvenes creen que por tener esa música en la iglesia van a ganar adeptos para Jesucristo, están muy equivocados. A Dios le gusta lo sagrado, lo puro, lo santo. Y el problema es que no sabemos ganar a los jóvenes en la iglesia, porque no lo sabemos utilizar. Y cuando se van, pensamos que con las cosas del mundo los vamos a volver a traer a la iglesia. Mentira. Ustedes saben, comenzaron a sonar los himnos del himnario. ¡Qué maravilloso! Esa semana fue una semana poderosa, porque no se tocó la música que querían tocar los universitarios, sino se tocó la música que Dios manda que se toque para predicar la palabra. Para eso tenemos un himnario, con himnos preciosos. Volvamos al tema. No caigamos en las trampas de Satanás, porque va a volver a suceder. Esto que sucedió aquí, va a volver a suceder. Y dice que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y escuche. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Muy pronto esto va a volver a suceder a escala mundial. ¿Y sabe cómo se llama eso? Ley dominical. Y qué curioso, porque antes hablaba del 666. Este poder se identifica con el 666 y él dice que el domingo es su marca de autoridad. ¿Será que por no estudiar la Biblia y por no estar en comunión con Dios vamos a caer en esta trampa que cayeron aquellos en el campo del Sinar, en el campo de Dura, en los tiempos del rey Nabucodonosor? En aquel tiempo hubieron 3 hombres valientes, 3 hombres que muestran que tuvieron una verdadera madre y un verdadero padre temeroso de Dios, que instruyeron a sus hijos en toda la verdad y los enseñaron a ser fervientes, temerosos de Dios, teniendo en cuenta que el único que merece adoración se llama Cristo Jesús nuestro Señor. 3 hombres: Ananías, Misael y Azarías, llamado con los nombres babilónicos Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 muchachos fueron denunciados por aquellos envidiosos que decían: Rey Nabucodonosor, hay 3 hombres hebreos que tú tienes en los cargos, en los ministerios, que no se postran ni obedecen a tu voz. Y los mandó a traer. ¿Es verdad, muchachos, que ustedes? Sí, es verdad. Pero es que nosotros no estamos dispuestos a adorar tu imagen, ni a obedecer tu voz. Y el rey Nabucodonosor se enfureció tanto que mandó a calentar el horno 7 veces. 7 veces más. Y mire lo que dice. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Mandamientos de hombres, hermanos, hermana. ¿Será que nosotros, la iglesia de Jesucristo, está viviendo por mandamientos de hombres o por los mandamientos de Dios? ¿Estamos adorando como Dios manda o como el mundo quiere que adoremos? O como los grandes líderes PhDs que se creen iluminados por el cielo, quiere que se haga la adoración según mi parecer? No, hermano.
No, mi querida hermana, querido joven, no nos equivoquemos. Dios no es hombre para que juguemos con él, ni hijo de hombre para que lo engañemos. Entonces aquí el rey Nabucodonosor está dando aquí como que quiere dar una segunda oportunidad a los muchachos. Es verdad. Y escuche la contestación de los muchachos. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la... Oiga, otra vez los sonidos de los instrumentos. Los sonidos de la bocina, de la flauta, la trompeta, el arpa, el tamboril, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os podrá librar de mi mano? Ay, querido hermano y querida hermana, cuando salgan las leyes dominicales también nos van a decir a nosotros, o te dejas poner en la marca de la bestia, o si no, estás frito, porque no tienes para comprar ni vender, te vas a morir de hambre. ¿Y cuál es el Dios vuestro que los librará de nuestra mano? Esto volverá a suceder. Y muchos de nosotros pensamos que esto es una broma. Y si no tenemos comunión con Dios hoy, ¿quién lo garantiza que mañana lo tengamos? El día de salvación es hoy. Y tenemos que crear hábitos. No debemos esperar hasta la hora de la prueba para decir, con Jesucristo hasta el final. No, para eso necesitamos preparación. Tiempo de preparación para resistir la prueba, porque cuando nos dedicamos a estar en comunión con Dios, Dios nos da la gracia y el poder y el querer como el hacer por su buena voluntad para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Ananías, Misael y Azarías respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. O sea, rey, usted ya sabe lo que profesamos. Sabe que tenemos un Dios celoso a quien servimos y adoramos. Solo a Él serviremos. No estamos dispuestos a escuchar tu voz, ni a obedecerte. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. ¡Qué firmeza, qué fe! Yo quiero tener esa fe. ¿Tú no la quieres tener? Dios la otorga, pero tenemos que buscarle de corazón. Dios puede librarnos. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios, que nos deja estas promesas en la palabra de Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua de oro que has levantado. ¡Qué maravilla! ¡Qué valentía! Yo me gozo cuando veo esto y digo, ¡qué maravilloso el Señor! Palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, de que tenemos un Dios poderoso que nos llena de ánimo y de fortaleza. Ejemplo en estos tres hebreos consagrados que fueron levantados en el temor de Dios por sus padres. Pero ¿qué va? Los padres hoy en día no saben de eso. Los únicos que adoctrinan a los muchachos se llaman iPad, tablet, ordenadores, computadoras, juegos en línea, la televisión. No, estos pobres muchachos de hoy en día no saben qué es estudiar la Biblia. Puede que no sean todos, pero por la experiencia que he vivido hasta ahora, lo puedo decir con plena convicción. Hoy los padres no se preocupan por enseñarles los principios divinos a los hijos. Y después pensamos que cuando ya vengan los tiempos difíciles, busquen al Señor. No, eso se enseña desde los primeros momentos. Se les enseña a buscar a Dios con temor y temblor. Entonces, ¿qué pasó con estos muchachos? Dice que llegaron 3 hombres, mandaron a calentar el horno, que llegaron 3 hombres fuertes, grandes, gigantes. Y llevaron los muchachos y ellos no pusieron ninguna resistencia. Y allí estaba el horno. Y el rey se sentó con toda su comitiva allí, con toda su cúpula,
a mirar cómo quedaban esos muchachos freídos. Qué equivocado están. Por eso el libro, como con el texto que empezamos, ¿quién morará con las llamas eternas? Porque Dios es fuego purificador. Escuche lo que le voy a decir. Le animo a que lo termines de leer en el libro de Daniel capítulo 3. Ahora lo voy a parafrasear. Dice que esos 3 muchachos fuertes, vigorosos, que llevaron a echar al fuego a los 3 hebreos, terminaron muertos. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen qué? ¿Sabe quién se dio un paseíto con esos 3 hebreos adentro? Dice la escritura que ni aún la cabeza le olía a fuego. Y sus vestidos no se quemaron. Estaba el fuego purificador, aquel que es fuego consumidor para el pecador. Los 3 fuertes, vigorosos, terminaron muertos aún sin entrar a las llamas. Y los 3 hebreos habitaron y se dieron un tremendo tour ahí con el divino Señor, con Cristo Jesús nuestro Señor. El gran Jehová de los ejércitos estuvo ahí con sus 3 paladines, con sus 3 valientes que dijeron que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de un hombre. Y dice el rey Nabucodonosor: oye, ¿no hemos echado a 3 muchachos allí? Yo veo 4 y el cuarto se parece al hijo de Dios, al hijo de los dioses. ¿Y sabes por qué él sabía eso? Porque esos 3 hebreos, junto con Daniel, eran fieles testigos del Dios Todopoderoso, del Dios viviente. Y tú y yo, ¿de quién estamos dando testimonio en nuestros trabajos? A nuestros jefes, a nuestros patrones. ¿De quién estamos hablando? ¿Sabe de quién hablamos? Del mejor equipo del mundo, del mejor corredor de motos, del mejor corredor de Fórmula 1, de la mejor película del mundo, del que se va a ganar los premios Oscar. De eso hablamos. Y se nos olvida que solamente hay una persona que merece todo honor, toda honra y toda gloria, toda la adoración. ¡Ay, los grandes artistas de la música! ¿Qué? Y tantos otros. Satanás tiene muy bien diseñado cómo entrampar a aquellos que quieren ser herederos de la salvación. ¡Qué maravilla! Porque estos hombres ya no fue la estatua de oro, el espectáculo de aquel momento, sino que fueron los 3 hebreos. Y dice: hey, Sadrach, Mesach y Abednego, vengan acá. Y dice que el rey Nabucodonosor se quedó asombrado y dijo: de ahora en adelante ustedes tienen que adorar al Dios de estos 3 muchachos, al Dios del cielo. Pero qué tristeza, porque hoy, y lo digo con tristeza y con dolor en mi corazón, al pueblo de Dios se le ha olvidado adorar al Dios verdadero, porque estamos dejando introducir en las iglesias las costumbres y las tradiciones de este mundo, en vez de dedicarnos a estudiar la palabra de Dios y anunciar todas estas cosas, porque a estos muchachos no les dio miedo de denunciar ante el monarca de aquella potencia, decir: al Dios verdadero serviremos y adoraremos, a esas estatuas, a esos ídolos no serviremos. Pero claro, como hoy en día existe la alta crítica, no se puede decir eso, porque terminamos siendo amonestados en la iglesia, echados de la iglesia, porque estas verdades pues causan furor en los líderes espirituales. Pero eso que está escrito en la palabra de Dios, no, yo no puedo decir otra cosa, dice en el libro sagrado. Volvamos a Isaías 33. ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? La pregunta es: ¿quién estaba en el horno de fuego con los 3 hebreos? Debemos de pensar, porque no vaya a ser que por estar encaprichados por las cosas de este mundo,
terminemos o seamos consumidos por ese mismo fuego, que en vez de limpiar, destruye. Dios no quiere destruirte, quiere salvarte, pero depende de ti. Depende de ti. ¿Quién de aquellos morará con las llamas eternas? Y escúchelo, dice la misma palabra. La palabra de Dios tiene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír cosa sanguinaria, el que cierra sus ojos, para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. La palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, si no queremos ser destruidos, amados del Señor, entonces busquemos la comunión con Dios. No nos aferremos a este mundo, porque este mundo es vanidad. Y quiero el capítulo 15 de el Salmos tiene algo maravilloso también para nosotros, y quiero compartirlo de corazón, por amor a Cristo Jesús y por amor a ti, que debes escuchar este mensaje, meditarlo, reflexionarlo y decidir. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su mente, en su corazón. El que anda en integridad, por si no lo sabes, íntegro es aquella persona que no está esperando a que nadie lo mire para vivir en comunión con Dios. Porque somos muy buenos para ir a la iglesia los sábados, para que no digan, ¿qué estará haciendo el hermano? ¿Qué estará haciendo la hermana? Vamos a ocupar un puesto para que nadie diga nada, para que todos estén contentos. Ahí está. Pero no saben por qué necesidad está pasando ese hermano o esa hermana. Le estará sucediendo algo en su vida, necesitará una oración, necesitará una palabra de aliento, una palabra de ánimo. No, sí, los vemos a llegar ahí, que se sienta. ¡Ay, qué bien! Bienvenido, hermano, feliz sábado. Y parte, y durante la semana nadie se acuerda de ellos o de ellas. Eso no es integridad. Y eso no es amor. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¡Ay! Mejor no digo nada, lo dice la palabra de Dios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. O sea, Dios no lo echa fuera si hace la voluntad de Dios. Salmo 24. Es que la palabra de Dios está llena de maravillosas promesas. Escuche. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan de corazón, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob.
Qué maravillosa palabra, está ahí escrito, no hay necesidad de darle tantas vueltas. Está escrito en el libro sagrado. Y con referencia a estos temas dice un precioso libro que se llama Conflicto Inminente, porque este mensaje es para este tiempo, es una verdad presente, pasó en el pasado, volverá a suceder, pero a gran escala, a nivel mundial. No vaya a pensar que esto es broma, porque muchos pensamos que esto es una broma. ¿Acaso podrían aquellos que han pasado a su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que allí se ve? Donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría, la música arrobadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan a los redimidos? ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza y la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios, un fuego consumidor para ellos. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por su propia elección. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Está escrito, esto no es un invento. Lo que este servidor comparte es algo que ya está escrito. Y esto no es una broma, ese tiempo lo estamos viviendo muchos de nosotros hoy día. Y va a escala mayor. No vaya a ser que por estar imbuido por las cosas de este mundo, te atrapa el enemigo como le ocurrió a la mayoría, porque la mayoría hincó la rodilla ante la estatua de Nabucodonosor porque su mente estaba entorpecida, estaba nublada por la música estridente y los grandes algarabías que se hacían allí. Vuelvo y repito, a Dios le gusta lo humilde, lo sencillo de corazón, que se haga por amor al Señor y no por mostrar grandes dotes ante aquellos que nos rodean. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Yo le pregunto, ¿se olvidó de los 3 hebreos? No, ahí estaba al lado de ellos. Bien hecho, muchachos. Bien hecho, hijos míos. Bien hecho. ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O a Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó de los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiendo o de Daniel en el foso de los leones? ¿Se olvidó Dios de aquellos hombres que han sido fieles y leales a Él? A muchos de nosotros nos parece que el Dios de ellos no es el nuestro, porque nos da miedo estar firmes de parte de la verdad. Porque claro, te dicen, es que si sigues criticando a la iglesia y si sigues difamando a la iglesia y sigues siendo oprobio,
te echaremos de la iglesia. Querido hermano y querida hermana, no nos equivoquemos. Es mejor estar escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y no inscritos en el libro de la iglesia. Porque Dios demanda santidad, perfección, santificación. Meditemos y reflexionemos. No me estoy inventando nada. Eso está escrito en el libro sagrado y en los libros de Elena de White, el Espíritu de Profecía. Voy terminando. Por haber dormido, escuche, esto es importante también. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, ¿a cuántos de nosotros nos invitan a velar y orar? Con tanto sueño, qué pereza. Qué pereza esas cadenas de oración. Es que no se deberían llamar cadenas de oración porque eso así es el llamado de aquellas iglesias caídas. No, la Biblia enseña que debemos de hacer rogativas oraciones y los fuertes ayudar a los débiles y preocuparnos por aquellos que han dejado la casa de Dios. Orar por ellos, interceder por ellos. Pero no será escuchada ninguna oración, sino primero pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra negligencia, y acudir a Dios buscando su bendición. Porque Él es el que capacita y nos muestra cómo ir a estas personas para animarlas a volver a casa, antes que sea demasiado tarde. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos a fin de que no estuviesen preparados para la hora de la prueba. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían su sufrimiento, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Pero por su negligencia cayeron en ese grave pecado. Pedro, hasta con palabras obscenas, negó a su divino Señor. Los otros huyeron despavoridos porque no soportaron lo que estaban viendo. Otros quedaron truncados porque decían: ¿cómo es posible que el que nos iba a salvar de las manos de los romanos terminó muerto en una cruz y enterrado en una cueva? Se les olvidó que el Señor tenía que morir y resucitar para vencer al gran enemigo, a Satanás. La misma invitación que le hizo a sus discípulos en el pasado también nos dice a nosotros hoy: velad y orad. Orad sin cesar. Y mirad que nadie os engañe, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Querido que me escucha, amado del Señor, de corazón, comparte este tema, deseando que sea de bendición primeramente para ti. Y recuerda, Cristo te ama y viene pronto. Y quiere y desea darte la seguridad de la vida eterna, pero tienes que buscarlo de corazón. Abandonar el mundo y venir a Cristo. Que pases un bendecido día de Santo Sábado.
estudia la palabra, está en comunión con Dios y vive por lo que dice la palabra de Dios y no por los mandamientos de un hombre. Dios te bendiga y hasta la próxima. Comparte el mensaje y hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.